Nosotros vamos a presentar los materiales magnéticos como nuestro proyecto final de electricidad y magnetismo. Yo soy Mariana Orozco. Yo soy María Fernanda Torres. Y yo soy María José Sánchez. Para comenzar, los materiales magnéticos se relacionan con lo que es el campo magnético y la generación de este en un determinado volumen de espacio provoca un cambio en una energía, lo cual termina provocando una fuerza. El ejemplo más común de esto es el giro que tiene la aguja de una brújula. También puede ser generado artificialmente de dos maneras. Uno, por el flujo de una corriente eléctrica en un alambre conductor y dos, por un imán permanente. También de acuerdo con el comportamiento que tienen los espines de los electrones en los orbitales atómicos, estos materiales se clasifican en tres: paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son los más conocidos. Aquí el proceso de magnetización ocurre con la alineación paralela de los dominios en presencia de un campo magnético. Esto es debido a la tendencia que presentan los espines de los electrones en los átomos de estos materiales a mantenerse alineados dentro de los dominios, incluso cuando se retira el campo, conservando la magnetización. Este fenómeno es el que rige el comportamiento de los imanes permanentes, también conocidos como imanes duros. Existen relativamente pocos elementos en la tabla periódica que presentan este tipo de comportamiento, los cuales son el fierro, el cobalto, el níquel y algunas tierras raras, las cuales, como están por debajo de la temperatura ambiente, su forma pura de magnetización solamente aparece a bajas temperaturas. También algunas aplicaciones de los ferromagnetos son la producción de imanes permanentes, la fabricación de transformadores en dispositivos electromagnéticos como lo son la televisión, los radios, las computadoras, y en materiales para el grabado permanente. Los segundos materiales son los materiales paramagnéticos. Estos presentan una atracción ante la presencia de un campo magnético externo. ¿Por qué se originan? Estos se originan por los movimientos que tienen los electrones en un átomo, ya que cualquier carga eléctrica en movimiento se comporta como una minúscula carga de corriente y esto genera su propio campo magnético. Este tipo de materiales presentan tres características principales. La primera es una magnitud vectorial que se llama momento magnético, que hace referencia a los átomos de estos materiales, los cuales poseen momentos magnéticos netos que se deben a sus electrones desapareados. La segunda característica es la magnetización neta, la cual ocurre en la presencia de un campo externo y desaparece en cuanto se suprime el mismo. En la imagen que está arriba podemos observar que esto sucede que esto impacta como una alineación en el campo externo que favorece el estado de mínima energía de los electrones. Aquí podemos ver cuando el campo se presenta, cómo todos se ordenan y cuando se suprime se vuelven a desordenar. La última característica es una capa electrónica externa. En estos materiales su capa externa se encuentra parcialmente llena. Todos estos materiales obedecen la ley de Curie, la cual dicta que los materiales paramagnéticos aumentan su magnetización de manera proporcional al campo que les es aplicado y que son cada vez menos magnéticos a medida que la temperatura a la cual están expuestos se va elevando. Algunos ejemplos de materiales paramagnéticos son el oxígeno gaseoso y líquido, el aluminio, el hidrógeno y el sulfato cúprico. Y algunas aplicaciones de estos materiales son la resonancia paramagnética electrónica, la refrigeración magnética, la datación de muestras y los sensores de oxígeno. Bueno, por otro lado tenemos a los materiales diamagnéticos y bueno, es importante para definir lo que son los materiales diamagnéticos tener la definición de diamagnetismo, la cual es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos tanto en el polo norte como el sur, de ahí su nombre. Y bueno, esta es una forma muy débil de magnetismo que no es permanente y persiste solo mientras el campo externo esté presente. Y bueno, hablando un poco más acerca de su comportamiento, cuando se coloca una partícula diamagnética en el seno de un campo magnético, aparece una magnetización en sentido opuesto a este campo. Y bueno, ahora sí, hablando un poco más acerca de los materiales, son aquellos en los cuales los momentos magnéticos de todos los electrones de cada átomo se compensan, de modo que cada átomo posee un momento magnético cero en ausencia de un campo externo. También los superconductores son perfectamente diamagnéticos, ya que su susceptibilidad magnética es igual a -1.
Esto quiere decir que un superconductor anula en su interior cualquier campo magnético aplicado. Y bueno, ahora sí, algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el cobre, la plata, el estaño y el zinc. Y bueno, algunas aplicaciones de estos materiales son la fabricación de sistemas de transporte masivo levitados, que ya en los últimos años hemos visto este tipo de tecnología aplicada, por ejemplo, en trenes. También se utilizan para transmitir energía eléctrica desde los centros de producción hasta los centros de consumo y también para fabricar supercomputadores, lo cual se relaciona un poco con la siguiente diapositiva, cómo se relaciona con lo visto en clase. Y antes de hablar de esto, nos gustaría también hacer hincapié en algo que nos llamó la atención a las tres, que es que de alguna forma la aplicación de este tipo de materiales se relaciona mucho con nuestra carrera. Las tres estudiamos Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía. Y bueno, pues ya vimos que los tres tipos de materiales de diferentes formas se pueden aplicar en tecnología, en energía y bueno, más adelante hablaremos un poco más sobre esto. Pero revolviendo a lo visto en clase, este tema tiene relación con el último tema que vimos, que es campo magnético. En este tema analizamos las características del campo, vimos cómo se genera y resolvimos y seguiremos resolviendo algunos problemas para analizarlo a mayor profundidad. Y bueno, en este fenómeno del magnetismo, consideramos que está altamente involucrado el campo magnético, ya que tanto en los materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos ocurre un proceso que involucra la presencia de este campo. A manera de conclusiones, nosotros pusimos lo siguiente, que es que el magnetismo ha sido un factor importante para el desarrollo de la humanidad, ya que estos tres tipos de materiales han influido significativamente en el avance tecnológico en ámbitos como lo son medicina e ingeniería. Y también concluimos que, aunque no nos damos cuenta, podemos encontrar este tipo de materiales en productos cotidianos a nuestro alrededor. Por último, aquí están nuestras referencias y bueno, damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica. Muchas gracias.